El 19 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la educación básica. El Acuerdo 592 es un documento normativo que da cuenta de las acciones para impulsar la articulación de la educación básica a través de un currículo nacional organizado en un plan y en los programas de estudio para cada nivel y espacio curricular. El Plan de Estudios 2011 define los elementos que articulan la educación básica. Los principios pedagógicos, las competencias para la vida, el perfil de egreso, el mapa curricular, los campos de formación, los estándares curriculares, los aprendizajes esperados, entre otros aspectos. Esta serie tiene el propósito de que docentes, directores, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza y asesores técnico-pedagógicos de preescolar, primaria y secundaria, así como padres de familia y sociedad en general, conozcan los componentes del plan y los programas de estudio de educación básica 2011. La evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de los alumnos a lo largo de su formación. En educación básica, la evaluación del aprendizaje busca que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, autoridades escolares y educativas en sus distintos niveles tomen decisiones enfocadas a mejorar el desempeño de los estudiantes. Digamos que la evaluación formativa nos va a servir para evaluar los procesos que van siguiendo los pequeños, el nivel de desempeño que tiene el pequeño, tanto sus logros y dificultades que tiene a lo largo del ciclo escolar. Principalmente nosotros los profesores evaluamos para valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto a su desempeño a lo largo de todas las actividades que se realizan dentro de un aula, en el patio, con recreativo, educación física, de todo su proceso de aprendizaje en su estancia en la escuela. Yo evalúo a mis alumnos por varias razones. Primero, para ver su avance en cuanto a las competencias, ya que las competencias son el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes. Segunda, si mis estrategias son las adecuadas para su aprendizaje. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy, la evaluación en la educación básica es el tema. Y para conversar precisamente sobre este tema, se encuentran con nosotros tres especialistas invitados. Está la doctora Margarita Zorrilla Fierro, que es directora general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. También está la maestra Noemí García García, que es directora general de Desarrollo Curricular. Noemí, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Y también está con nosotros el licenciado José Alberto Escamilla Martínez, que es director de Acreditación y Certificación. Muchas gracias. A las órdenes. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Bueno, para iniciar esta charla, quiero plantear algunas preguntas a nuestros especialistas. En el primer programa de esta serie, los especialistas nos hicieron énfasis en 12 principios pedagógicos que orientan el trabajo de las y los docentes y que están explícitos en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. En particular, destacaron el séptimo principio, que es evaluar para aprender. ¿Nos podrían recordar cuál es la importancia de este principio pedagógico? Claro, Noemí, por favor. Sí, con mucho gusto. Pues efectivamente en ese programa nosotros señalábamos como un punto fundamental que el Plan de Estudios 2011 compromete esta visión de un trayecto formativo continuo. Y cómo ese trayecto formativo, que es continuo desde el niño de preescolar hasta el niño de secundaria, tiene elementos que deben ser identificados por las y los docentes, y que uno de esos elementos, que son un continuo en toda la básica, es el concepto, la visión, lo que cada maestra, cada maestro entiende por evaluación. Y entonces ese principio pedagógico dice evaluar para aprender, y ahí está el primer punto clave. La evaluación que se posiciona en esta propuesta curricular es que
no es para calificar o para descalificar, que es todavía más grave, al niño o a la niña, sino que es un proceso que el docente lleva en su escuela para favorecer el aprendizaje de esa niña o de ese niño. Entonces, por eso se llama así, principio pedagógico, evaluar para aprender. Otro elemento que destacamos en ese programa que tiene que ver con ese principio es que el papel fundamental en ello es de la maestra y el maestro. Ellos, desde preescolar hasta secundaria, están en el día a día con sus estudiantes y pueden identificar en dónde están retos que hay que tener en cuenta para impulsarlos, para apoyarlos. Y el tercer elemento que señalábamos en ese programa respecto a este principio pedagógico era la función que tenemos en la educación de comunicar a las madres, a los padres de familia, al propio estudiante, cómo van avanzando sus aprendizajes. Y por eso es que el acento está otra vez, evalúo para aprender, aprendo justamente de ese resultado que me da cuenta el proceso de evaluación. Qué interesante, porque sería un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados los padres, porque te llega la boleta y tú entiendes que haces la evaluación y entonces tu hijo sacó tal calificación y lo primero que haces es descalificar al hijo. Entonces la evaluación aquí tiene otro propósito. Bueno, pues eso es lo que queremos empujar, lo que queremos promover con esta propuesta. No va a ser fácil. Son generaciones y generaciones y generaciones de hijos y padres que están acostumbrados a lo que tú dices, Lilia. Claro. Y yo creo que ese es un problema. ¿Y dónde está el cambio? Una cosa es evaluar el aprendizaje, que eso es lo que hemos venido haciendo durante décadas, ¿no? O sea, un producto. Y otra cosa es poner al aprendizaje al centro, lo que el niño debe de lograr en cada una de las etapas de la educación básica, y vas a evaluar para el aprendizaje. Ahora, sí hay momentos en que tú tienes que hacer un corte y tienes que decir si la criatura en el tiempo estimado logró o no logró lo que se esperaba de él. O sea, evaluar para el aprendizaje no significa que no haya exigencia, que no haya necesidad de volver sobre algunas cosas. O sea, si por alguna razón un niño no logró un determinado aprendizaje, pues hay que volver sobre eso hasta que lo logre. Pero la evaluación básicamente es para saber qué tanto el niño realmente ha aprendido y no calificar ese aprendizaje. Ahora, bueno, vamos a pasar a esas cosas. Después. No están totalmente, nada más que lo que queremos es que haya otro sentido, que las cosas tengan un significado diferente. Eso es lo que yo quisiera, el mensaje que quiero promover en este programa. Una pregunta típica. ¿Y ya no va a haber exámenes? No, bueno, sí puede haber exámenes, sí puede haber pruebas. Mucho a los papás. Pero el asunto es cómo lo utilizas y para qué lo utilizas. ¿Qué tipo de examen utilizas? Una vez que lo aplicas y lo revisas como docente, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo la regresas? Si es un examen como los que hacíamos antes cuando éramos los más jóvenes, más chiquitos, ¿verdad? Que hacían los exámenes de prueba a ver si ya estabas más listo para determinados asuntos o si todavía te faltaba. Te faltaba. Entonces digo, va a haber exámenes, sí, y va a haber y debería de haber otras cosas. Usar otros, el examen no lo vamos a quitar, o las pruebas, como les quieran decir, ¿no? Pues sí, claro que nos tenemos que examinar porque tenemos un desafío. Es como la salud, ¿no? O sea, tú vas con el médico a que te examine, ¿no? Y te puede mandar análisis de laboratorio, sí, claro, o que es una serie de pruebas médicas, ¿no? Para ver cómo estás. Bueno, pues no significa que aprobaste o reprobaste. Exactamente. Ese es el tema. O sea, significa que estás bien que o no estás tan bien y que entonces te tienen que ayudar. ¿O no? Así es. Ahora, cuando ustedes dicen evaluar para aprender, también es evaluar para aprender qué es lo que no está funcionando en el aprendizaje. Sí. Si me permites, por eso te decía, hay tres situaciones que tienen que quedar clarísimas. Uno, es parte del proceso que se lleva a cabo en una escuela
tanto para aprender como para enseñar, o de estos procesos, porque yo tengo que saber qué sabe hacer, qué conoce mi estudiante, y a partir de ello ir favoreciendo ese avance en los aprendizajes. Pero tengo que tener los elementos que me permiten ir identificando esos saberes, por eso son exámenes, evaluaciones, una serie de instrumentos, pero también tengo que tener claridad sobre cómo lo comunico, porque justo en este ejemplo que nos daba el